Todo estaba autorizado. Los protocolos se habían seguido. La decisión parecía correcta. Nadie levantó la voz. Nadie detuvo el proceso. Nadie pensó que hacía falta hacerlo. Era una obra grande, costosa, visible, de esas que se inauguran con discursos y fotos oficiales. Un puente diseñado para durar décadas, calculado por ingenieros con experiencia, revisado por múltiples equipos técnicos. No era una improvisación. Durante meses los planos circularon entre oficinas, se ajustaron detalles, se optimizaron costos, se buscaron soluciones más eficientes, nada fuera de lo normal en un proyecto de ese tamaño. Y ahí aparece el primer detalle incómodo. Optimizar no siempre significa asegurar. El diseño original contemplaba un margen amplio de seguridad, material extra, refuerzos redundantes, capacidad para soportar cargas imprevistas. Todo estaba dentro de los estándares, pero también por encima del presupuesto. Así que alguien propuso un ajuste, no eliminar algo crítico. No cambiar el concepto completo, solo reducir un poco el margen. La estructura seguiría siendo segura. Los cálculos lo permitían, los números cerraban. Ese fue el argumento. Los informes decían que el puente soportaría las cargas previstas, incluso más. Nadie estaba mintiendo, nadie falsificó datos. El problema es que los cálculos se hicieron bajo condiciones ideales. Y la realidad rara vez lo es. Con el cambio aprobado, la construcción avanzó. Las piezas llegaron. Los operarios siguieron las instrucciones al pie de la letra. Cada componente fue instalado como indicaban los planos actualizados. No hubo errores visibles en la obra. No hubo materiales defectuosos detectados. No hubo señales de alarma durante el proceso. Desde afuera todo parecía sólido, pero dentro de la estructura, algo había cambiado. No una pieza rota, no una unión mal hecha, sino la forma en que las fuerzas se distribuían. Cuando el puente estaba bajo carga real, una diferencia pequeña, casi invisible, aceptable en papel, el puente se terminó, se abrió al tránsito. Los vehículos comenzaron a cruzarlo todos los días. Camiones, autos, personas, nada fuera de lo previsto, nada que superara los límites calculados. Durante un tiempo no pasó nada. Eso reforzó la sensación de que la decisión había sido correcta, que el ajuste había sido inteligente, que no había riesgo real. Pero las estructuras no fallan de golpe, se degradan, se tensan, acumulan fatiga. Cada vehículo que cruzaba aplicaba una carga, cada vibración añadía un esfuerzo más, cada cambio de temperatura alteraba mínimamente el comportamiento del material. Nada dramático, nada inmediato, solo un desgaste constante, sobre una estructura con menos margen del que originalmente debía tener. El problema es que ese margen no existe para el día normal, existe para el día en que algo no sale como estaba previsto, y ese día llega. No con una explosión, no con una advertencia clara, sino en un momento cualquiera, cuando el puente está cumpliendo exactamente la función para la que fue construido. En ese instante una combinación de peso, vibración y tensión supera un límite que nadie creía cercano, un límite que solo existe porque alguien decidió que el margen original era excesivo. La estructura no colapsa de inmediato. Primero cede un punto, luego otro, como si el puente intentara adaptarse, pero no puede. Porque cuando una estructura pierde su equilibrio interno, no hay corrección posible en tiempo real. Y mientras los vehículos siguen avanzando sin saberlo, el puente ya ha entrado en una fase irreversible. Todavía nadie lo sabe. Todavía nadie ve grietas evidentes. Todavía todo parece normal. Pero la decisión tomada meses atrás, en una sala tranquila, frente a números que parecían razonables, ya está a punto de cobrar su precio. Y cuando lo haga, no habrá forma de explicarlo con una sola palabra, porque lo que viene no será el resultado de un error obvio, sino de una decisión que parecía correcta. El colapso no empieza con ruido, empieza con una deformación mínima, una redistribución de fuerzas que nadie percibe desde afuera. Un punto de la estructura comienza a soportar más carga de la que estaba diseñada para recibir. Ese punto no falla de inmediato, resiste, se adapta, transfiere parte del esfuerzo a otros elementos del puente. Y esos elementos a su vez hacen lo mismo. Durante segundos críticos la estructura entera entra en un estado inestable.
Los vehículos siguen avanzando, los conductores no sienten nada extraño, no hay sacudidas evidentes, no hay señales que indiquen peligro inmediato, y sin embargo el equilibrio ya se perdió. Una unión cede, no se rompe de forma espectacular, simplemente deja de cumplir su función exacta. El peso que debía repartir ahora recae sobre componentes que ya estaban cerca de su límite. La carga se multiplica. En cuestión de instantes la falla localizada se convierte en un problema sistémico. Cada elemento que cede aumenta la presión sobre el siguiente. No hay forma de detener el proceso porque no hay un único punto de control. El puente no fue diseñado para redistribuir cargas en esas condiciones. Lo que ocurre a continuación no es un error humano nuevo. Nadie toma una mala decisión en ese momento. Nadie tiene tiempo de reaccionar. Todo sucede más rápido de lo que cualquier persona podría procesar. La estructura entra en colapso progresivo. Una sección cae, arrastra a la siguiente, y luego a otra. El sonido llega después, un ruido seco, metálico, seguido por un estruendo que no se parece a nada cotidiano. El puente empieza a desaparecer bajo sus propios elementos, como si se plegara sobre sí mismo. Los vehículos que estaban encima no tienen margen, algunos caen con la estructura, otros quedan suspendidos por segundos imposibles, hasta que el soporte desaparece. No hay advertencia previa. No hay tiempo para escapar. No hay forma de entender lo que está pasando mientras ocurre. En el lugar el caos es inmediato. Polvo, fragmentos de concreto, cables tensados, partes de la estructura aún en movimiento. Todo ocurre en un lapso demasiado corto como para que alguien pueda reaccionar de forma consciente. Cuando el colapso termina, el puente ya no existe como tal. Solo quedan secciones deformadas, retorcidas, amontonadas unas sobre otras, personas atrapadas, vehículos destruidos, silencio interrumpido por gritos. La tragedia ya es irreversible. En los minutos posteriores, nadie habla de cálculos ni de márgenes, se habla de víctimas, de rescates, de sobrevivientes, de quienes no tuvieron ninguna oportunidad. Pero mientras los equipos de emergencia actúan, otra historia empieza a tomar forma, una que no se ve desde el lugar del colapso, la historia de una decisión tomada mucho antes. En un entorno controlado, con tiempo, sin presión, una decisión que nunca tuvo la intención de causar daño, que parecía lógica, eficiente, responsable incluso. Y sin embargo esa decisión está presente en cada viga caída, en cada punto donde la estructura cedió, en cada segundo en el que el colapso se propagó sin freno. Porque el puente no falló ese día. Empezó a fallar el día en que se aceptó reducir un margen que existía precisamente para momentos como este. Y lo más inquietante es que hasta el instante exacto del colapso nada parecía indicar que ese margen iba a hacer falta. Después del colapso llega el silencio. No el silencio absoluto, sino ese vacío extraño que aparece cuando algo demasiado grande acaba de romperse. Sirenas a lo lejos. Voces confusas, personas que todavía no entienden qué pasó. El puente ya no cumple ninguna función, no conecta, no sostiene, no existe como estructura útil. Solo quedan restos retorcidos que horas antes parecían inamovibles. Empieza entonces la búsqueda de respuestas. Los ingenieros revisan los planos. Las autoridades piden explicaciones, y lo primero que aparece es desconcertante. No hay una pieza claramente defectuosa, no hay un material de mala calidad evidente, no hay un error de construcción grosero que explique por sí solo la tragedia. El puente fue construido tal como indicaban los planos. Eso cambia todo. Porque si la obra se ejecutó correctamente, entonces el problema no está en el lugar del colapso, está mucho antes, en las decisiones que definieron cómo debía comportarse la estructura. Poco a poco los informes empiezan a coincidir en algo incómodo. El diseño cumplía con los mínimos exigidos, pero había perdido el margen que originalmente lo protegía frente a situaciones no ideales. Ese margen no estaba ahí por casualidad, no era un exceso caprichoso, era una reserva para lo inesperado. Con el tiempo ese margen se fue erosionando. No de golpe, sino a través de ajustes aparentemente razonables, cada uno pequeño, cada uno defendible por separado, cada uno aprobado sin oposición fuerte, hasta que el sistema completo quedó vulnerable. Lo más perturbador es que, incluso después del colapso, muchas de esas decisiones siguen pareciendo lógicas sobre el papel.
Los cálculos no eran absurdos, las suposiciones no eran descabelladas. El problema fue asumir que la realidad se comportaría siempre como el escenario previsto. Y no lo hizo. Las personas que perdieron la vida no tuvieron ninguna participación en esa cadena de decisiones, solo estaban usando una infraestructura que se suponía segura. Confiaron en ella sin cuestionarla. Eso es lo que convierte este caso en algo más que un fallo estructural. Es una lección incómoda sobre cómo funcionan los errores humanos. No aparecen como locuras evidentes, aparecen como decisiones normales, tomadas con calma, respaldadas por números que parecen suficientes, hasta que dejan de serlo. Cuando se intenta señalar un responsable, la respuesta nunca es simple. No hay una sola firma que explique todo. No hay un momento exacto en el que alguien diga aquí se arruinó todo. La tragedia fue el resultado de una acumulación silenciosa, de pequeñas concesiones, de confianza excesiva en modelos ideales, de creer que reducir un margen no tendría consecuencias reales. Y lo más inquietante es que este tipo de decisiones no son raras, se toman todos los días, en proyectos grandes y pequeños, bajo la lógica de eficiencia, ahorro y optimización. La diferencia es que la mayoría de las veces, nada sale mal, pero cuando sale, el costo no se mide en números, se mide en vidas, y esa es la parte que casi nunca aparece en los planos.